los temas que trata Lebrero necesariamente complican al lector a la hora de cómo recibe, por ejemplo, la temática espiritual, esto le pasó, no le pasó. Y si uno piensa en la autobiografía tradicional, necesita un pacto con, digamos, lo que se puede mostrar en la vida o en los hechos. Es una literatura factual. Es la típica historia del hombre de Estado que escribe cómo actuó, cómo reaccionó frente a determinados problemas que los involucra a todos. Y me parece que parte de la llegada de Lebrero incluso a las generaciones más jóvenes tiene que ver con no pontificar. Y eso solo se puede hacer desde un lugar que es difuso, a la hora de esto le pasó, esto no le pasó, esto lo cree, esto no lo cree. Y creo que el pacto, por ejemplo, con su búsqueda mística, no es una condición necesaria para disfrutar de su literatura. Creo que uno cuando entra y descubre sus propuestas en torno a la búsqueda del yo, cómo encontrarse, cómo explorar el inconsciente, la serie de sucesos que tienen que ver con la presencia del espíritu, uno puede pactar con esa sinceridad y leer esos textos desde un lugar místico, como mencionaba Luciana antes, o puede dejarse llevar por la duda. Creo que parado en una autobiografía tradicional uno no tendría más problemas. Incluso hasta algún tipo de lector le generaría rechazo el pararse a pontificar, a decir cómo deberían ser las cosas o cómo se puede experimentar la espiritualidad. Y yo te proponía hablar de dos textos que son cuando empieza a hacer eso de la autoficción, que es en el libro El portero y el otro, que es el más ecléctico, que parece incluso una miscelánea, como que hay varias etapas del Lebrero. Y ahí aparecen tres textos como contrabandeados, que son Diario de un canalla, Apuntes bonaerense y la autoentrevista. Que uno diría, bueno, generan ese conflicto genérico. El cuento, en este libro de cuentos hay un cuento que se llama Diario de un canalla. Y el pacto entre si es un diario o si es un cuento no queda resuelto del todo. Lo mismo con los apuntes y lo mismo con una entrevista, que si uno lo mira desde el lado en que él se le realiza a sí mismo, no es 100% una entrevista. ¿A qué voy con esto? Que instala esos cuentos y después el resto de su literatura en un lugar que por lo menos es difuso, que permite explorar cosas que no es la vida exclusivamente diaria, sino que puede hacer ingresar los sueños, y que tiene una ubicación en el presente que no importa tanto lo que pasó hace 20 años como lo que recuerdo en el presente, cómo me cambia recordarlo y sobre todo cómo puedo repensarlo a la hora de escribirlo. Es una literatura que se centra en el momento de la escritura. Estos Apuntes bonaerenses y Diario de un canalla que suceden en Buenos Aires, porque es el momento de la brida que Lebrero empieza a trabajar. Él lo dice así, es el momento en que experimenta eso que Foucault llama tiempo de secuestro, que es tiempo de producción. A veces a Lebrero se lo considera como cándido, por esa especie de humor que siempre subyace en todo lo que dice, pero a la hora de descripción de, por ejemplo, instituciones como la institución médica, reguladas por un poder casi militarizado. Fuerzas conjuntas. Sí, lo compara con las fuerzas conjuntas. Tiene como una lucidez crítica que, de hecho, menciona a Foucault para hablar de eso. Comienza a desarrollar esa escritura como una especie de terapia, de sanación, de recuperación de esa espiritualidad que pierde a razón del trabajo. Y por ejemplo, en Apuntes bonaerenses eso lo muestra porque empieza a describir una serie de personajes citadinos que son outsiders, que están por fuera del sistema, por fuera del capital, y los idolatra. Hay un personaje que se llama El hombre que desafía el sol, que se sienta todas las tardes en la Plaza Congreso con el sol más rajante, y él interpreta que en eso hay un desafío, hay una especie de ejercicio espiritual que trata de descifrar.
y todos los apuntes transcurren en base a esa idolatría y a una autocrítica, cómo yo renuncié al ejercicio espiritual que es la escritura literaria, cómo estoy intentando recuperarlo a través de estas notas, cómo este hombre puede ser mi guía. Y la conclusión que saca después es que este hombre que desafía el sol, descamisado, quemándose, lastimándose la piel, es con un desenlace típicamente humorístico. Él desarrolla toda una serie de expectativas que son, bueno, el ídolo, cómo lo puede llegar a guiar a esa búsqueda espiritual y solucionar los problemas que tiene. Y en las últimas páginas ese ídolo se desarma porque aparece con un sombrero de señora para cubrirse del sol que debe haber recogido de la basura y lo lleva a la expectativa frustrada. Y se compara a sí mismo con esos personajes que en los textos filosóficos o morales, en los que siempre aparece un viejo sabio y un viejo tonto, que él siempre se consideraba o se identificaba con el viejo sabio y descubre que en su forma de percibir la realidad, él es efectivamente el viejo tonto, nunca el sabio. Esa forma de cerrar un relato que tiene que ver con qué jodido que estoy por laborar 8 horas y perderme a mí mismo, es dejar una vez más el relato sobre la búsqueda espiritual en una situación ambigua. Me puedo reír de esto. Yo creo que el uso del humor tiene esa posibilidad casi discursiva que es integro lo que otros dirían para burlarse de este viejo zen, y al mismo tiempo integro el humor porque para decir cosas en serio necesito decirlas en broma. Si uno piensa en textos como El discurso vacío, por ejemplo, en el que cada una de esas planas supuestamente caligráficas son leídas por un personaje que es la pareja, tiene consecuencias en la vida familiar. No solo a nivel terapéutica en el propio yo, sino estoy haciendo algo que analiza mi vida de pareja y quien lo lee es mi propia pareja. Eso es un modo de comunicación que tiene una consecuencia directa. Ya digo, para mí el término autoficción me permite o me resulta más pertinente desde el momento en que yo me paro frente a ese texto y la vida del autor es menos importante que lo que está diciendo ahí. Me parece que es un lugar ambiguo desde el que el Lebrero habla y que por eso tiene tanta llegada en determinadas generaciones. ¿Por qué su propia generación incluso no lo leyó con la avidez que lo leen los pibes de 20 años hoy? Y que le pasó incluso a la generación anterior, a Escanlar. Escanlar lo idolatraba y aborrecía a otros escritores de su generación, que creo que sí se paraban en un lugar a decirle a los demás que era compromiso, que era ser escritor, que era ser progresista. Y yo no registro nada de ese tono en los libros de Lebrero en torno a qué es la espiritualidad, por ejemplo. Bueno, ¿por qué instala esto en el clima de humor? ¿Por qué cuando la novela luminosa propiamente dicha tiene 120 páginas, el prólogo tiene 400? Porque el prólogo se instala en esa especie de discurso es más parecido a la autobiografía que... Es un diario, es autobiográfico. Bien, pero ¿por qué se instala en esa situación en la que un texto, porque decíamos los géneros, bueno, al final un género es una tontería, es como una especie de capricho, esto es una autobiografía pudorosa, no se animó a decir me pasó esto o creo esto y le puso novela y ya está. Y no es... Yo no creo que sea así de sencillo el borramiento, porque los géneros son puertas de entrada muy fuertes a lo que vamos a leer. Y, por ejemplo, La Daga, cuando lee esta novela, al final, el epílogo, que también estaría entre cursos supuestamente amparado en lo fáctico, Lebrero habla de, bueno, sí, estoy tomando unos ansiolíticos que me afectan un poco la percepción de la realidad. Elige leer la novela luminosa casi como si fuera otra vuelta de tuerca. O sea, la voz que nos vino llevando hasta acá, hablándonos de sus revelaciones, en realidad pueden ser alucinaciones propias de las drogas. Sobre si percibí el espíritu o no, es un tipo de evento que uno puede pactar o no con lo que se le está diciendo y que él elige plantearlo en esos términos. Bien, eso estoy totalmente de acuerdo. Yo le llamo atestación, ¿no? Él, tomando en términos de Riquet,
él hace fe en esto. Si hay algo en lo que creo, dices, en el espíritu, y creo a pie juntillas, si se me permite la expresión. O sea, él da atestaciones de lo que él cree, de sus creencias. Todo ese credo ya está, claro, en Diario de un Canalla. Por eso yo también planteo que Diario de un Canalla se puede ver como el embrión. Esto lo veíamos con un colega, con Leo Leye, cuando empezamos a trabajar en esto, como la cápsula, como el embrión de lo que sería la trilogía luminosa. Ayer me encantó la lectura, escuchándolo a Eduardo Abel Jiménez, como él como amigo recibía eso de las lecturas, o sea, de vuelta desde la vida real, no desde leerlo al hebrero, sino él en leyendo los borradores y lo que él percibía y el proyecto y las discusiones con el escritor. Como que si me pierdo la clave de lo autobiográfico, que es dar fe de sí mismo, dar fe de su ser escritor, soy escritor, no me tengo que dejar devorar por esto otro, por estas otras cosas, soy escritor, y si no me recupero como escritor, no soy. Si no hago esa lectura, me pierdo entenderlo. Eso es finalmente a lo que yo llegué. En el discurso vacío, por ejemplo, en esa especie de epílogo, casi poema en el que él menciona o da cuenta de una serie de experiencias espirituales donde ve a Dios, dice así, he visto a Dios incluso en una iglesia, dice. Incluso. Bueno, una de las primeras menciones, o al revés, una de las últimas menciones es he visto a Dios en una abeja al posarse en una florecilla en la Plaza Congreso. Tú le hiciste una entrevista sobre Diario de un Canalla, condimentos a la sazón, No me acuerdo, en el cual la situación en la que Lebrero describe la llegada del espíritu porque una paloma cae en su patio, vos le preguntás si eso es una parodia o qué gracioso a partir de la ironía, y él dice que eso en realidad no tiene nada de paródico con respecto al espíritu. Y creo que la posibilidad de leerlo o de buscarlo tiene que ver con hacer ese seguimiento desde no uno, no dos, sino los textos en los que él construye su simbología. Sobre la autoentrevista, muy claramente qué piensa sobre la literatura y qué es hacer literatura. Ahí dice, por ejemplo, que él es un escritor realista. Pero bueno, no es un realista decimonónico. El realismo que él describe ocurre en su mente. Se puede tener una ética de escritor y decir que se declara la verdad y hablar sobre los sueños y que eso no entre en los discursos biográficos porque no es constatable. Esa actitud introspectiva, o sea que en realidad me narro para encontrarme, quiero explorarme, generalmente es algo que tengo que confesar, algo que tengo que limpiar, que es lo que le pasa al canalla. No quiero ser más un canalla que ser un hombre común y corriente en realidad, porque quiero encontrar mi ser escritor. Entonces ahí, a ver, genial, porque en esta divergencia hay una profunda convergencia, me parece. Y creo que el punto de contacto es que mientras aquello de la vida que importa sea lo que sucede durante la escritura, tenemos biografía, tenemos autoficción. No, que pienso que tal vez él me obligó a hacer la otra lectura, porque yo cuando sacamos El portero y el otro, era toda una historia de lograr ese periodo coloniense, donde él tenía esa obra dispersa, y yo estaba desesperada, porque como el escritor más importante que hay en este país tiene toda su obra así como en cualquier papel, en cualquier cosa, tiene que haber un sello que lo publique. Entonces perseguía a la gente de Arca, y ahí es que salió esa primera etapa que publicó en Arca, le hicieron un contrato. Ahí sale El portero y el otro, y cuando leo El portero y el otro, y me fascinó de un canalla, me pareció el mejor, lo vi como cuento, no lo vi como autobiográfico. Esa fue mi primera recepción, comparto absolutamente contigo. Entonces hablo con él y digo, qué maravilla de un canalla. ¿Viste? Y Gandolfo dice lo mismo en el prólogo, o sea, también desde otro lugar. Y me digo, ¿cómo me reí? Se puso tan mal, tan mal. Me dijo, te reíste, yo tenía una angustia, y cómo sufría. Y yo, pero es tan gracioso cuando decís, pajarito vive, es un chiste, a ver, pajarito vive. Y me dice, yo tenía una angustia horrible, si se moría pajarito, y vos te reíste, pero me lo reprochó con una profundidad. Yo quedé así, y bueno, con los años lo volví a leer y entré a pensar de otra manera. No, se compara con alguien aislado, con un outsider, es decir, yo soy el tipo de persona que no se puede relacionar con otros seres humanos y que entabla relaciones que quizás sean propias del aislamiento con una rata que circula en mi patio, con
con un pájaro al que le atribuyo significados que quizá estén desbordados por mi propia soledad. En el discurso vacío se puede leer como la novela de la Eterna de Macedonio, un libro que nunca empieza, que nunca comienza, que es un ejercicio caligráfico y me lo ponen en letras de imprenta. ¿Qué sentido tiene si nunca voy a acceder a cómo lo escribió? Cuando él dice que tiene letra linda o letra fea, eso en letra de molde no se nota. ¿Para qué está haciendo todo esto? Es una antinovela. Y esos ejercicios de escritura empiezan a ingresar contenidos que no deberían, porque la intención en general es el vacío, es como una terapia, y ingresan sueños, ingresan eventos semiepifánicos a partir de cierta música que le recuerdan la desolación, aparece el tango, y como al pasar en algún momento ese tipo que se sentaba a escribir para curarse, vaya a saber bien de qué mal al parecer de la vida familiar, desliza que durante ese periodo se está muriendo su madre, acaba de morir mi madre. Eso es impresionante, sumamente. Y ese libro es tan gracioso, incluso tiene varios ejercicios pragmáticos de nos está tomando el pelo. El lector se puede sentir frustrado. Esto busca o tiene por intención tomarme por tonto. Claro, estoy haciendo los ejercicios que me recomendó un amigo loco, ¿no? El ejercicio caligráfico. Sí. Exacto, y que diga que va a ser vacío, que va a describir la letra, que empieza a decir que escribe porque no puede escribir. Y sin embargo, sobre el final de la novela, ese escritor que no le daba contenido alguno al texto, que como autobiografía hay poco relevante, está experimentando el duelo por su madre. Porque si hay algo que es propio de la escritura de diarios, el duelo por el padre, el duelo por la madre. Cesareira le toma el pelo al género porque dice algo así como, se me murió mi papá y es todo un género eso. Hay como miles de libros que se pueden apilar bajo ese rótulo. Pero a partir si tomamos en cuenta algún tipo de evento doloroso, que no se puede tratar explícitamente sin caer en lo dramático o incluso en el golpe bajo, es un desafío de toda la escritura de diarios. Los buenos escritores de diarios no tratan el duelo directamente, no hablan del dolor directamente, hacen un recorrido lateral porque de otro modo sería obsceno. Es indocible el dolor. ¿Y qué estrategia utiliza el hebrero para eso? Los rodeos, la evasión permanente, cuando parece estar a punto de llegar a algo, de comunicar algo a nivel sentimental o emotivo, lo interrumpe Juan Ignacio, suena el teléfono, hay un ruido de una central termoeléctrica, una subestación eléctrica. Esa forma de aproximarse a la verdad, rodearla y simplemente sugerirla, es propio de los escritores que tienen noción de que lo que buscan decir es indecible. Uno lee una novela de 100 y pico de páginas en las que el escritor durante todo momento trató de evitar el gran tema del libro. Pues sabes que está bien, ahí yo te doy otra lectura, porque además yo hice un trabajo que no lo escribí, pero sí lo hice, que fue cotejar los originales de las hojas que dejaba la mesa de luz para que Alicia leyera, que las entrecruzó en otro momento. Hay otras que están escritas a máquina, que forman más parte de lo íntimo, que es lo que él propiamente no le llama ejercicio, sino el discurso, y que están todas ordenadas cronológicamente. Y él, bueno, ahí ves lo que suprimió, hizo un trabajo más de supresión que de cualquier otra cosa, hacia el final. En verdad coinciden las fechas, o sea, no es que ocultó que tenía un tema para contar desde el inicio, que era la muerte de la madre, sino que realmente ahí murió la madre y aparece la muerte de la madre. Tal vez lo que sí no contó en los días previos fue la enfermedad de la madre, sino que solo se focaliza en la muerte de la madre al final, que eso también le permite llegar al final del relato, porque es como hay un encuentro que tiene que hacer con su mujer, con su nueva familia, que él dice, todo esto es un trabajo para poder integrarme a esta familia, o me separo, porque es muy duro todo esto de vivir en familia, sí. Y que justo la muerte de la madre entra ahí, ¿no? Falta una mujer y acá hay otra.
Y bueno, me parece que esto viene redondo para lo que empecé diciendo, que en Uruguay es el Día de la Madre. El humor es muy necesario para no volvernos obscenos o no volvernos cursis, kitsch, sino que también hay un modo de vivirlo así. También hay un modo de vivir que uno vive que lo hace, que en él está, digo, que es... En un punto me tengo que reír de mí, en un punto tengo que matarme contando las obsesiones, pero después corto un poco para no aburrir al lector. Y que no es necesariamente una construcción narrativa, o sí lo es, pero es de la propia existencia, no de la escritura. O es la escritura que me escribe la existencia, pero que la vivo así, con ese humor y con escondiendo esta parte dolorosa y la largo en aquel momento. No es que la planifico para el relato, sino que la transcurro de esa manera. Y ahora me acuerdo cuando en el diario de un canalla decía que la madre es eso que te dice, a ver, las madres somos eso que dice, ponete un abriguito, saquito, que mirá que va a refrescar. Sí, bueno, en la novela Luminosa él describe sus visitas a su madre y dice que los únicos momentos en los que duerme profundamente con una absoluta sensación de seguridad es cuando su madre está en la casa. Eso es un hijo, eso me encanta.